nuestro Señor. Todas las monitoras van renunciando poco a poco. Padre nuestro, te damos gracias por tu sabiduría y tu amor, porque por ti estamos acá reunidos, ni siquiera por nuestra voluntad, porque ahí tú has tejido, Señor, hilos en el destino para juntarnos, Padre, y buscar tu conocimiento, que en últimas es para mejorar nuestra vida, para acercarnos más hacia ti y ser libres. Libres de las mentiras del mundo, libres incluso de prejuicios que tenemos conforme a lo que nuestros 5 sentidos nos hacen ver o nuestra razón, más que en el discernimiento espiritual. Tú tienes una realidad completamente distinta y ves las cosas desde una perspectiva mucho más alta, y nosotros, viéndola desde un piso más bajo, aún nos atrevemos a cuestionarte, y lo hacemos con mucha frecuencia, y nunca te pedimos ver las cosas como tú las ves, o nos rehusamos o no queremos simplemente aceptarla, y nos volvemos obstinados y desobedientes, queriendo siempre como caprichosos que las cosas sean a nuestra manera o como nos guste o no nos guste. Mas tú sabes qué es lo que verdaderamente gusta e inquieta nuestro corazón. Y eso quieres darnos, Señor. Mas ayúdanos a tener fe para creer y seguir confiados, aún en promesas, contra cosas irracionales, contra cosas que ante los demás parezcan locura, muy improbables, porque tú eres el Dios de los imposibles y de los improbables. Por eso eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Padre, que cumple las promesas y que sigue llamándose como antaño, Señor. Padre, que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No nos interesa crear nuestras propias interpretaciones, solo nos interesa la verdad, hacer las cosas bien conforme a tu revelación. No nos interesa acomodarnos para sentirnos bien, sino que la verdad nos haga libres, Señor, y que aquí sea eso en esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a 29. Ya habíamos pasado el ay de la ciudad de Ariel, habíamos interpretado que era Jerusalén y que no era el león. ¿Se acuerdan? Okay. ¿Vamos en qué versículo, Sebas? 17, sí. Muy bien. Verso 17. Es que en breve tiempo el Líbano no se convertirá en vergel, y el vergel será tenido por bosque. Líbano es conocido por su exuberancia y por su belleza, ¿cierto? El Líbano es una tierra muy frondosa. Un vergel es como algo paradisiaco, algo bonito, algo como un jardín lleno de frutas, víveres y suministros de todo tipo, donde vos no tenés que hacer esfuerzo, como un segundo Edén. No sé vergel cómo lo traducen en sus Biblias, pero vergel es fructífero. Bueno, todo lo que yo dije, campo fértil. Es en breve tiempo el Líbano no se convertirá en vergel y el vergel será tenido por bosque. Es decir, que el Líbano, que era en el folclore popular de la época de Isaías, el Líbano era conocido como un lugar muy bonito, muy agradable, muy prolífico, que fructificaba. Pero aquí están diciendo que en cierta época, que es a la que apunta la profecía, ese vergel, como era conocido el Líbano, se va a ver como un bosque, es decir, como un hojarasquín. Ya no como un vergel, sino como un berenjenal, una cosa ahí como desorganizada. Entonces, y él está haciendo alusión a la época mesiánica, al reino de Dios, a la venida del Mesías. Y los sordos oirán aquel día las palabras del libro. ¿Cuál libro? La ley. En cierta medida sí la ley, pero se está refiriendo a lo que Isaías está escribiendo. Exactamente, al libro de Isaías. Recuerda. Dice, ¿en tu Biblia dice o...? ¿Dice el libro de Isaías o no? Ay, súper. Dios lo está revelando tipos nuestros. En tu Biblia dice, alguien dijo algo. Sí, que en el mío de una vez dice el libro de la ley. Sí, pero se está refiriendo a Isaías, es decir, a lo que él va a escribir. Y ya vamos a ver por qué.
Y los sordos oirán aquel día las palabras del libro, y los ciegos verán sin oscuridad y sin tinieblas. Pero en últimas, ¿por qué le digo que también la ley no es que desacomode tanto? Porque los profetas, ¿qué hacían los profetas? Que lo hemos dicho acá, revelar la ley. O sea que también viene siendo la misma ley, pero explicada o tamizada a través de la profecía de Isaías. Porque en la ley dice que va a venir un tiempo en el que va a haber una revelación en que alguien va a hablar de la misma manera que Moisés habló con Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la ley ya estaba lo que él está profetizando en la época mesiánica. Pablo, pero según esto que estamos leyendo acá, este versículo 17 que habla del Líbano, no está hablando, es más como de la restauración del Líbano que de la destrucción. Pero está hablando en aspecto mesiánico, no el Líbano como tal. El Líbano en este caso es sinónimo, es un símil de paraíso. Ajá. Lo que él está haciendo es alegorizar el Líbano, no se está refiriendo necesariamente al... Exactamente. Sí, por eso, pero lo habla más como, pues lo entiendo yo así, no sé si estoy equivocado, como si este vergel se convertiría en bosque, como si fuera una restauración, no tanto un daño, sino una restauración. No, mira que el contexto aquí sería mejor. Y el vergel será tenido por bosque. Ajá. Es decir, lo que ustedes consideran como lo más bonito va a ser una cosa feíta. Eso es lo que está diciendo acá. Ahí habían puesto como enredaderas, ¿no? Como malezas, más bien. No, porque antes está magnificando las cosas, o sea, como lo que es bonito, hiperbolizando. En ese tiempo, lo que para ustedes es bonito va a ser nada. Porque es que vergel es como... No, pero vergel es como exclusivo, como lindo, como algo exquisito. Bosque es más común. O sea, como una cosecha. No. Lo que él está diciendo es como que en tiempos de lo que Pablo está diciendo del Mesías, ¿cierto? Lo que para uno era bonito antes, a ojos de compararlo con lo que va a ser después, no va a ser nada. Ajá. En el contexto mesiánico. O sea, yo tengo unos zapatos muy bacanos, un zapato pues muy bacano. y me regalaron otro que me gusta más. Cuando me regalaron el otro me gustó tanto que el que me gustaba antes ya no va a ser nada. Poco tiempo le iban a campo. Ya se lo ponen para la casa. Algo que significa la palabra escatológica. Es para mejor. Referente al final de los tiempos. Okay. Eso está leyendo la explicación abajo. No, el título dice salvación escatológica. Exactamente. Salvación escatológica. O sea, en el tiempo futuro, esto que ustedes consideran algo bonito, lo que está diciendo Sebastián, va a ser nada, va a ser comparado, va a ser feo con los tiempos escatológicos. Porque eso es una profecía mesiánica. Bien, es que en breve tiempo el Líbano no se convertirá en vergel y el vergel será tenido por bosque. Miren que es un interrogante. Y los sordos oirán, ya es una afirmación profética, y los sordos oirán aquel día las palabras del libro, y los ciegos verán sin oscuridad y sin tinieblas. Hay algunos autores que toman esta palabra, y los ciegos verán sin oscuridad y sin tinieblas, refiriéndose a los milagros de Jesucristo, en la época mesiánica, en su venida. Sordos escuchaban, ciegos veían, paralíticos saltaban. Pero este pasaje hace más alusión a las cualidades morales y de conciencia de los nuevos creyentes, ¿cierto? Que iban a ser menos mecánicos y no iban a actuar por ley, sino que aquí hay una referencia indirecta a la gracia. Aunque hay algunos autores que afirman que se está refiriendo a la materialidad de los milagros de Jesús y no al aspecto moral. Aunque son más pocos y están un poquito más lejos del contexto del pasaje, ¿cierto? Dime. Cuando Jesús desenrolla, hasta evoluciona. Isaías 61, sí. Isaías 61, y el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Sí, ese sí es exactamente refiriéndose al libro de Isaías. Y en ese día muchos entendieron el libro, ¿sí ves? En esa época mesiánica. Y los humildes, miren esto tan bonito, las bienaventuranzas, verso 19. Y los humildes volverán a tener la alegría en Dios. ¿Y por qué los humildes iban a volver a tener no sé en sus traducciones qué diga, vamos a ver? Dice los pobres o los oprimidos, que me parece mejor esa expresión que humilde, porque la palabra humildad no significa precariedad de vida, es una actitud del corazón en la que yo sé y asumo la verdad que sea, de mi ignorancia o de mi conocimiento la asumo, eso es verdadera humildad. Pero en esta Biblia yo cambiaría la palabra humilde
y utilizarla más como en el sentido de un oprimido, es mejor. Y los humildes volverán a tener la alegría en Dios, y los pobres entre los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y es que, ¿qué estaba pasando? Lo que está denunciando Isaías es que ya la clase desfavorecida había estado tan oprimida que había perdido la alegría de Dios, porque si Dios era el libertador del pueblo y ahora ellos estaban sometidos bajo sus propios hermanos, entonces ¿quién los iba a salvar? Si los mismos opresores eran la propia gente que hablaba de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene? Habían perdido toda esperanza en Dios. Y él está diciendo que en esa época mesiánica, obviamente profética y a futuro, los humildes volverán, o los oprimidos volverán a tener la alegría de Dios, y los pobres entre los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esto es un estribillo de muchas canciones. Versículo 20. Porque se acabaron los tiranos, se terminaron los mofadores, y fueron aniquilados los que se iban tras la iniquidad. Los que por una palabra culpaban a un hombre, ponían acechanzas al que juzga en la puerta, y daban de lado al justo por nada. Generalmente en las acusaciones o la legislación judía, que se regía por la ley, los que juzgaban un problema, que eran los sacerdotes o los representantes de alguna de las tribus, podían poner a alguien para juzgar su caso, que no fuera un sacerdote o que fuera una persona, un anciano del pueblo. Entonces se está refiriendo a que esas personas estaban impartiendo no justicia, sino repartiendo injusticia. ¿Ya? Versículo 22. Por eso el que redimió a Abraham, esta es la garantía que está dando Isaías del cumplimiento de esta palabra. Por eso el que redimió a Abraham, el Señor, Dios, Yahvé o Jehová, dicen sus Biblias, dice a la casa de Jacob: ahora no será confundido Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio de él, santificarán mi nombre y pregonarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los del alma descarriada aprenderán la sabiduría, y los murmuradores aprenderán la doctrina. ¿Recuerdan ustedes una sentencia que Dios hizo sobre el pueblo, y era que iban a cerrar su corazón y que no iban a escuchar las palabras? Cuando los iban a escuchar la profecía, ellos era como si se iban a volver ciegos y sordos, como Shakira. Pablo. Isaías profetizó Shakira. Ellos iban a volver sordos y ciegos ante la ley, pero en este caso hasta las personas más duras van a poder escuchar la sabiduría. Es como que ese cerramiento, esa cerrazón de corazón se les va a abrir y ellos van a poder escuchar la sabiduría. Ya tiene que ser uno muy mezquino para no reconocer que el que está hablando tiene sabiduría. Me explico, en el caso mesiánico de nuestro Señor, cuando las personas ya sabían que Jesús tenía la razón, pero aún a pesar de eso anteponían su propio egoísmo o las ganas de tener la razón por encima del que ya sabían, de su propia conciencia. Imperdonable. El pecado imperdonable tiene que ver un poco más con atribuir cosas malignas a Dios. Okay. Bien, pero entonces, ante la evidencia de un acto de Dios, ante la evidencia. Bueno, pero eso no es el caso. Entonces él está diciendo: yo les garantizo, por el Dios que ha hecho tanto por este pueblo, que de la misma manera que sacó a Abraham y lo redimió, esa palabra de redimir, es algo así como comprar, cuando yo pago por alguien. ¿Y por qué está diciendo redimió a Abraham? Porque es que Abraham venía de un imperio, el imperio sumerio era completamente la cuna de la idolatría. De hecho, el imperio sumerio, ellos fueron los antecesores de los babilonios. Los sumerios fueron lo que fue otrora Grecia para los romanos. Fueron como sus padrinos, espiritualmente, matemáticamente, culturalmente. Los romanos se apoderaron de todo lo que fue la cultura y la magnificencia griega. De la misma forma, los babilonios toman todo ese acervo cultural de los sumerios. Y a pesar de que
de la misma manera en que Dios sacó a Abraham sin ser un creyente, porque es que Abraham era una persona que se crió en un nicho idolátrico, aunque hay muchos textos apócrifos del judaísmo que dicen que Abraham desde niño sintió una afinidad hacia el monoteísmo, como exaltando las virtudes morales de Abraham. Lo que nos está diciendo la Escritura y que lo resalta Pablo es que Abraham, lo único que se le contó por justicia fue que creyó, no porque había algo especial en él lo hizo merecedor de que Dios lo llamase mi amigo, sino porque simplemente Dios quiso. Entonces, por eso, de la misma manera que sin merecerlo Abraham fue tomado, él está garantizando, Isaías, que Dios va a hacer eso con el pueblo de Israel y va a abrir sus ojos y sus corazones. Y los del alma descarriada aprenderán la sabiduría y los murmuradores aprenderán la doctrina. Que no era sino Mateo, el cobrador de impuestos, una persona que se parecía a esto que nos está diciendo. Mateo, el cobrador de impuestos, cobrándole impuestos a la gente de su propia sangre, para cobrarle para pagarle a los romanos que los tenían en cautiverio. Entonces, miren ustedes, pero él escuchó la sabiduría, y los que conocían la religión, los que conocían la fe y los que conocían la ley, primó más su propio orgullo y su vanagloria que la palabra de sabiduría. Tenían legalismos que no tenían. Ajá. Bien, vamos ya, creo que es el 30, ¿cierto? Sí. Avanzamos algo. ¿Recuerdan ustedes que en discusiones pasadas habíamos hablado sobre el imperio egipcio, y sobre lo delicado que era para los profetas y para Dios el hecho de que las personas buscaran refugio en otra cosa aparte de su brazo extendido y de su amor y de la fidelidad de Dios, y que reposaran en el regazo del Señor? Pues aquí se va como a materializar, digámoslo así, eso que veníamos hablando en estos pasajes. Verso 1: Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí. Que toman consejo, pero no de mí. Ay de los hijos rebeldes. Por eso es importante la relación con Dios, y esto va para todos nosotros. Y lo que veníamos de la actitud del corazón, que nosotros podemos engañar incluso hasta a la iglesia, a la CIA, a la KGB, al DAS. Podemos engañar a cualquiera, incluso hasta nosotros mismos que vivimos engañados. Pero al Señor no lo podemos engañar. Entonces, eso significa tomar consejo, pero no de mí, que derraman libaciones, pero no según mi espíritu. Que derraman libaciones, pero no según mi espíritu. Y esto va muy anclado al tema que estábamos hablando. Utilizar los medios litúrgicos o sagrados, entre comillas, para apaciguar la conciencia o crear un estado de cosas o aparentar algo que efectivamente no obedece a la intención de mi corazón. Añadiendo pecado al pecado, dice aquí. Exactamente, que derraman libaciones, pero no según mi espíritu, añadiendo pecados a pecados. Que era lo que yo te estaba diciendo ahorita, Claudia, que es peor. Del que utiliza es peor. Controlando a sus... Toman el camino para bajar a Egipto sin haber consultado a mi boca. Se está refiriendo a una comitiva que salió desde Judá a la parte norte de Egipto buscando auxilio político. Era una comitiva política, ¿cierto? Era puro lobby político para buscar refugio y asilo, porque ya estaba muy sonado lo de la invasión por parte de los asirios. Toman el camino para bajar a Egipto sin haber consultado a mi boca. O sea que ya los profetas, nada que ver. De hecho, los profetas, cuando fueron enunciados estas profecías, ya Isaías ni siquiera profetizaba hablando, sino que escribía. Por eso se refiere al libro. Isaías estaba profetizando en lo escrito, porque ya estaban completamente desacreditados los profetas por la dureza del corazón del pueblo. Entonces parece ser, según uno ve los 60 y pico, 66, 67 capítulos del libro de Isaías, se puede como entrever que Isaías, a partir de un momento, predica es a un grupo de discípulos, de seguidores proféticos,
Y este grupo de seguidores estaba aislado en las montañas y era como una especie de escuela que él tenía. Y desde ese lugar se escribía Isaías. A partir de un momento, porque él fue parte de la corte, pero parece ser por las profecías que él en un momento ya no podía predicar públicamente porque estaban completamente desacreditados por la dureza del corazón del pueblo. Y este parece ser uno de estos casos. Hay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí, que derraman libaciones, pero no según mi espíritu. Las libaciones son todas aquellas, digámoslo así, como purificaciones por agua que ellos tenían para, o tipos de ofrendas también, para pedir perdón por los pecados, intentando cumplir todas las cosas de la ley, o celebrar todas las fiestas que por la ley se demandaba. Voy a leer en otra traducción. El Señor dice: ¿qué mal les irá a los hijos rebeldes que llevan a cabo sus planes en contra de mis deseos y confirman alianzas con una copa de vino, no con mi espíritu? Con eso amontonan sus pecados. Es mucho más fácil de entender. Toman el camino para bajar a Egipto sin haber consultado a mi boca, para refugiarse al amparo del faraón. En este tiempo estamos hablando más o menos de la dinastía 25 faraónica de Egipto. La egiptología tiene diferentes dinastías que están muy devaluadas. Históricamente hay muchos detractores, pero ellos son como una mafiecita, digámoslo así, eso queda grabado ahí, como arqueológica, que llega alguien y les refuta con pruebas muy interesantes y lo excomulgan de la comunidad de egiptólogos. Cuando alguien se atreve a desmentir una fecha con pruebas muy interesantes, siempre los desacreditan, como el tiempo en que fueron edificadas las pirámides, cómo estaba construida la esfinge, qué significaban y todo esto. Entonces, y muchos pues, lo censuran dentro de la egiptología. Pero según la egiptología tradicional estamos en la dinastía 25. Esa dinastía 25 fue conocida como un periodo de precariedad del imperio de Egipto. Aunque parecía muy fuerte, internamente habían ciertas divisiones que no permitía que fueran el imperio de Egipto de antaño, dándole a los asirios una ventaja militar estratégica. Y justamente los israelitas estaban buscando refugio en un imperio que estaba debilitado, que parecía que no, pero es que estaba debilitado. Y eso es lo que Isaías les va a hacer ver. Ustedes simplemente por apariencia creen que ellos son los fuertes, pero se van a llevar una sorpresa. Dice: al amparo del faraón, para abrigarse a la sombra de Egipto. Pero el amparo del faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto será vuestra confusión. Pues cuando estén sus príncipes en Zoán, Zoán era una ciudad que ahora tiene otro nombre, esto queda cerca al Cairo, lo que es actualmente el Cairo, y esto era una población, era un territorio pequeño. Y allá seguramente estamos hablando del norte de Egipto, o sea que ellos tuvieron que caminar bastante para llegar a una población que queda lejos de Judá. Y lleguen sus embajadores a Hanes, que esta sí era una ciudad y una población, también está cerca habitual de donde está ahora el Cairo, y si era una población mayor, y ahí seguramente estaban como, ahí los recibían la comitiva de otras ciudades para buscar refugio, etcétera, etcétera, y buscar favores políticos. Verso 5: todos quedarán burlados por el pueblo, que de nada les servirá, ni podrá socorrerlos ni ayudarlos, mas será su vergüenza y su ignominia. Es decir, van a quedar completamente descubiertos, creyendo ser muy inteligentes. Cuando pasen todos los sucesos y ellos no los puedan auxiliar, ese refugio en el que ustedes se están refugiando va a terminar siendo su vergüenza. Con lo que ustedes se están descubriendo va a ser todo lo contrario, van a ser descubiertos y mostrada la desnudez de su propia ignorancia. Eso es la profecía como esa comitiva, que está buscando refugio en lo que no es el Señor. Versículo 6. Oráculo, estamos bien, ¿cierto? Es el 6. Sí. Oráculo de las bestias del Negev. ¿Por qué las bestias del Negev? Porque el Negev es todo ese territorio situado al sur de Judá y al norte de Egipto, que era el camino, era la ruta establecida, es una ruta desértica. Es muy probable que allí, que por esos lugares habitara Juan el Bautista, Jesucristo también en las tentaciones. Perdón, qué pena, es que me está quedando. Pero no Y no está sos la única. descansando.
nuestro Señor Jesucristo, es muy posible. Este desierto era habitualmente usado por los profetas y también por los patriarcas. Exactamente. Era el desierto del Negev. Oráculo de las bestias del Negev a través de una tierra de angustia y de tribulación. O sea, ¿qué les está diciendo? Ustedes van buscando refugio y se están esforzando más en pasar por una tierra inhóspita y peligrosa que por hacerlo más fácil, que es buscar y confiar en Dios. Están haciendo lo más difícil cuando Dios les está dando la vía más fácil. Confíen en mí. Esa es como la ironía que está planteando Isaías. A través de una tierra de angustia y de tribulación, de donde sale el león y la leona. Era conocido, y antes en Israel y en Judá había leones, ya no, ya se extinguieron allá, pero había leones. Y no solamente el león africano, también existían allá. Y hay evidencias, pues, de donde sale el león y la leona, la víbora y el dragón volador. Y esto es bien interesante. En algunas partes no puede decir dragón volador, sino víbora o serpiente con alas. No sé si en algunas traducciones dice eso. Serpiente que vuela. Serpiente que vuela. La víbora y la serpiente que vuela. Serpiente que vuela. Yo miro a Bueno, ver y hay que... Ok. Referente a este aspecto, hay unos datos muy curiosos, y es que hay dos historiadores muy diferentes. Uno griego, Heródoto, por ejemplo, que es uno que es muy consultado, y la gente que estudia historia y antropología, pero nunca han escuchado la palabra Heródoto. No. Bueno, en el mundo de la historia, sí. Heródoto es un historiador antiguo, y este historiador decía precisamente que en esta región él lo dice, yo vi, y uno se veía, y era súper peligroso porque vi unas serpientes aladas, decía eso, y no solamente fue el único. Hubo otro historiador llamado Azardón, que también ese sí no es muy conocido, también decía que allá habían serpientes con alas, serpientes aladas, en esa parte del Negev, y habían leones y habían leonas. Eso son datos curiosos. Son datos curiosos, que habían serpientes como aladas. Es curioso eso, ¿no? Los mayas también adoraban a Quetzalcóatl, que era una serpiente alada, una serpiente emplumada. Pero son cosas curiosas, no sabemos a ciencia cierta como a qué se refiere. Lo que sí sabemos es que los reptiles y los pajarracos y las aves y los aviares tienen una relación, digamos, genética muy, muy próxima. Usted coja la cabeza de una gallina y es igualita a la cabeza de una iguana. Póngase a ver y verá. Póngase a ver y verá. Y lo verá y va a ver. Va a ver como el que vio. Ok. Estoy divagando, pero para la mayoría de autores, el 90% de los autores, excepto el que crea que hay animales que se extinguieron y que posiblemente eran más exóticos de lo que pensamos, que simplemente dicen que eso hacía parte, que Isaías estaba usando el folclore popular para simplemente decir que eso era un lugar peligroso, como decir, no, usted va a encontrar ratas voladoras, zarigüeyas y cosas que lo van a picar, chuchas y cosas así. El coco, hay algunos autores. Pero da la casualidad y es muy extraño que dos historiadores que digan que en esa región, y ahí se los traigo. Dice, de donde sale el león, la leona, la víbora y el dragón volador, llevan al lomo de asnos, ya refiriéndose a la comitiva de Israel, o de Judá, llevan al lomo de asnos sus riquezas y sobre la jiba de los camellos sus tesoros. Y esto era un atado que normalmente se hacía en Israel. Y era que llevaban al asno y al burro, ambos juntos caminando, y le ponían como la carga, los dos, para que la llevaran los dos. Y sobre la jiba de los camellos sus tesoros, para un pueblo que de nada sirve, porque el socorro de Egipto no es más que vanidad y nada. Por eso le llamo Rahab, que está tranquilo. ¿Qué es Rahab? Le damos en otra traducción. Miren. Exactamente. Que su fortaleza será estar quietos. También. Pero eso sí, eso ya lo explica en el otro capítulo. Eso que estás diciendo ya es este capítulo. Egipto perdió es inútil, bueno, por eso yo lo llamé Rahab, animal. Ajá. Nuestro que es un perro que ladra, bueno,
Todos sabemos quién es Rahab, ¿cierto? Todos sabemos quién es Rahab. ¿Y cuál era la profesión de Rahab? Era una meretriz. Era una prostituta. En este caso él está diciendo que aquellos que se están sometiendo al otro pueblo buscando refugio es como la prostituta. Se están prostituyendo porque sus dioses son los dioses de Egipto y el faraón y no soy yo. Por eso es esa prostitución. Por eso los compara con Rahab. ¿Okay? Pero Rahab se termina... Exactamente, Rahab termina anexionándose a la genealogía de Cristo, ¿no? Sí, señor. Versículo 8. Ve pues y escribe en una tableta ante ellos y consígnalo en un libro. Mire que no les fue a hablar. Mire lo que le está diciendo. Y consígnalo en un libro. Para que sea en los tiempos venideros perpetuo y eterno testimonio. Lo estamos leyendo ahora. ¿Para que escriban en esa época, Pablo? Eso se llama cuneiforme, ¿cierto? Escritura cuneiforme, que es tallado sobre piedra, en estelas. Pero también había papiros y todo eso, pero por la precariedad de Isaías en este campo no. Posiblemente era sobre piedra. Pero ya también existía el papiro y en cuero también. Cuero, papiro y piedra. Verso 9. Porque este es un pueblo rebelde. Nuevamente la palabra rebeldía. Hijos fementidos, que no quieren escuchar la ley de Dios. La palabra fementidos o el adjetivo significa fe, de la fe normal, de creer, y mentidos, de mentira. Es decir, es una fe fingida. La expresión fementido es como decir también, como de poca palabra, de poco fiar, que da poca confianza. Eso es un fementido. En el castellano antiguo, en el Quijote, en el Lazarillo, de Tormes y todas se usan mucho esas expresiones, que no quieren escuchar la ley de Dios. En sus Biblias, ¿qué dice en vez de fementido? Mentiroso. Bueno, lo ponen más simple. No, pero no de poco fiar. Dice, hijos fementidos que no quieren escuchar la ley de Dios, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas. La palabra vidente también puede traducirse como profeta, que debe estar en muchas de sus Biblias. No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis cosas rectas. Decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras, o cosas bonitas, cosas que nos gusten. Profetizadnos mentiras, apartados del camino, quitados del sendero. Dejad de poner a nuestra vista el Santo de Israel. El pueblo no quiere ver a Dios, no quiere escuchar. Nosotros queremos escuchar, perdonen eso, suena redundante, pero es lo que queremos escuchar. Uno no quiere escuchar lo que no le gusta. Pero resulta que en lo que no le gusta a uno es lo que le va a hacer bien y lo que le va a terminar gustando. Y sin darse cuenta uno va a terminar diciéndole a la gente lo que no quiere escuchar. Claro. No. Definición moderna de un creyente: aquel que habla lo que el mundo por lo general no quiere escuchar. Quieren reinterpretar la palabra de Jesús. Exactamente. Vaya, métase a un foro y empiece a hablar lo que usted cree para que vea cómo... La modernización de la palabra. Ni tanto, Pablo. Eso era lo que métase en una decía ese iglesia. artículo. Ave María. Un sacerdote jesuita diciendo eso. Yéndonos un poco más a lo íntimo. ¿Qué dice? Que ya ni vayas a un foro de ateos a hablar de Dios, vayas a una iglesia a hablar de Dios. Claro, me tocó ver ese pasaje, no sé si les conté la semana pasada, creo que sí, de un foro donde unos teólogos estaban diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que la iglesia se había vuelto cazafantasmas, que era contra los poderes y potestades políticos. Entonces, volviéndose como una iglesia guerrillera, pues, o algo así. Cuando dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, es precisamente para decir nuestra lucha no es contra seres humanos, Claro. sino que es espiritual. Pablo, ¿hay donde las profesiones de la raza ramera? ¿Por qué será? Claro. Entonces ya le metieron la parte política. Pero mucho está politizada completamente algo que es espiritual. Cuando Jesús nos enseñó a darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, como que Jesús murió, es que cada uno también tiene que morir. Y eso no es fácil. Por eso así dice el Santo de Israel, morir. Relativizan pues que si dicen que Jesús murió, no murió físicamente, sino que es que uno tiene que morir. Es una eufemismo, pues, Renació en el espíritu. Yo ve que me estás diciendo que si Cristo murió no tiene que morir. Yo sí hay que No, sí, morir. no, Sí, yo también. Sino que niegan Pues. que Jesús murió físicamente para decir que no, es usted el que tiene que morir a lo que le gusta, a las cosas. Exacto.
terrible, vana es nuestra fe. Ya que rechazáis esta palabra y confiáis en iniquidades y falsedades y en ellas os apoyáis. Si uno cree lo inicuo y lo bellaco, pues, y lo impío, si uno cree las cosas malas, es porque suenan razonables. Yo no creo que uno crea cosas que son irracionales. Pero no siempre lo razonable o lo racional es espiritual. No entiendo. No siempre lo que suena razonable es espiritualmente aceptado. Porque la razón humana... contra la voluntad de Dios. No, la razón humana es ver desde un tercer piso, la razón de Dios es ver desde el 21. Entonces, desde un tercer piso yo no tengo la misma visión que desde arriba. Y yo estoy sometiendo a Dios a mi poca visión. Eso es la razón del hombre cuando se antepone a los principios de Dios. Verso 13. Por eso será para vosotros esta iniquidad como grieta que va a caerse, joroba en alto muro, cuyo derrumbamiento llega de repente, en un instante. Y se rompe como sin piedad, se rompe una vasija de alfarero, hasta no quedar siquiera un tejón para sacar fuego del hogar o para sacar agua de la cisterna. Es decir, todos esos fundamentos morales, ideológicos y la manera en que el pueblo puede volverse, de eso no va a quedar nada, porque cuando el reino de Dios llegue, todo lo que no sea el reino de Dios no va a ser útil, no va a servir. Y eso en lo que ustedes se afincaron, en lo que ustedes pusieron su confianza, va a ser completamente destruido, porque cuando la luz ilumina el lugar oscuro, lo que es oscuro se tiene que ir. Y la luz pone en evidencia la oscuridad o los puntos oscuros. Bien interesante. Versículo 15, para que no se me duerman. Porque así dice el Señor, el Santo de Israel. Miren, otro de los nombres de Dios, de los 21 nombres de Dios, el Santo de Israel. Porque está manifestando su santidad. Entonces miren que Él se está nombrando en la profecía como el Santo. El que está manifestando a través de esta palabra, con toda honestidad, lo que Él es. Y lo yuxtapuesto a la santidad, que es la manera en que ellos están creyendo que es la santidad. En la conversión... Espérate, no entendí. ¿El Santo de Israel es Dios? ¿O es Dios. Sí. Que te estaba entendiendo que él se estaba autonombrando el Santo de Israel. Sí. Isaías. No, Dios, perdón, Dios. no. Dios está Sí. autonombrando No, el Dios. pensé Ya, que ok. Isaías el que se estaba autonombrando el Santo de Israel. Cuando Dios está librando la batalla del pueblo, Él dice, y habló el Señor de los ejércitos, ¿cierto? Yahweh Shebaot, el Señor de los ejércitos. Aquí está diciendo el Santo de Israel. En la conversión y la quietud está vuestra salvación. En la conversión y la quietud. Otra traducción puede decir la confianza, ¿cierto? La quietud aquí es en virtud confianza, ¿no? Descanso es ¿usted por qué descansa? Porque confía. Entonces son sinónimos de lo mismo. Usted descansa porque confía. Exacto. Si usted está confiado en algo, usted descansa. Si Daniel le dice, no, yo no miré a nadie, usted está confiada en él, entonces usted descansa. El argumento es tonto. No, el mío, lo que estoy diciendo, no lo que... Yo tengo confianza en la vida eterna, no tengo temor de Si yo sé que siempre tengo el almuercito calientico. Mejor ese ejemplo, mejor. Ok. Bien, en la conversión y la quietud está vuestra salvación. Entonces, miren, noten la comparación. La confianza de saber que Dios es mi protector, a la confianza de que el faraón, o en que el faraón está mi salvación, o está la tranquilidad. Y miren la dificultad que hay, o que implica de mi hacer, respecto a ir donde el faraón, pasar por la serpiente voladora, la leona y el león, a simplemente quedarme quieto y confiar. Me es más difícil no confiar y me va a traer más malos resultados, ¿cierto? O sea que estoy siendo doblemente tonto. Cuando no confío estoy siendo doblemente tonto y estoy haciendo doblemente más. Claro. En la conversión y la quietud está vuestra salvación, y la quietud y la confianza serán vuestra fuerza.
sea, la fe, esto suena también redundante, pero es que la fe es la fuerza del creyente. Claro. La fuerza nuestra es la fe. Sin la fe, nuestra fuerza va a ser allí donde yo deposite la fe. Va a seguir siendo nuestra fuerza, pero depende de aquello en lo que yo la deposite, porque la fe la tenemos todos, pero no todos la depositamos en el mismo lugar. La fe de Judas, ¿en qué estuvo? En sí mismo. Cuando él se arrepintió, sí se arrepintió, pero no se arrepintió delante de la persona equivocada. No sé, si se hubiera arrepentido, hubiera dicho, oh, el Señor me perdona, y no se hubiera... Estoy yendo muy lejos con el ejemplo. Y la quietud y la confianza serán vuestra fuerza. Qué bonito esas palabras. Verso 16. Pero no os habéis querido y habéis dicho, no huiremos en caballo, por eso iréis. No, huiremos en caballos. O sea, en la confianza, le está hablando a la comitiva que se fue a Egipto. Entonces Dios dice, no creemos en las palabras de Dios, huiremos en caballos. Es decir, mi confianza está en que nos vamos a ir rápido en los caballos a pedir ayuda ya. No coma. Pero es que los signos de Parece. no. No, huiremos en caballo. ¿Satisfecha, Marta? Con entonación. Abro paréntesis. Por eso huiréis. O sea que ya es una ironía. Entonces, ustedes creen que están huyendo en caballos, pero él les va a decir, sí, ustedes creen que van a huir en caballos, y en verdad van a huir, pero no van a huir, sino que van a huir de los asirios. Y si van a huir, claro que van a huir. Y sobre ligeros, abro comillas, corceles, cabalgaremos. Ellos estaban felices porque Egipto era conocido por su caballería, de la que se enamoró Salomón y que empezó a cobrar más impuestos. Por eso correrán veloces vuestros perseguidores. Ustedes creen que esos corceles corren ligero, pero los asirios van a correr más rápido. Huirán, comillas, 1000 ante la amenaza de uno solo. Huiréis amenazados por 5, hasta quedar como un mástil sobre la cumbre, como un mástil sobre la cumbre. Un mástil es un perro, un mástil es una bandera, ¿no? Es un estandarte. Sobre la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. O sea, quietos y petrificados. Quietos ahí, como dicen algunos que atracan. Verso 18. Por eso os está esperando el Señor para haceros gracia, y se levanta para tener misericordia de vosotros, porque es el Señor Dios justo y bienaventurado cuantos en Él esperan. Entonces está diciendo, miren, si por un lado ustedes están terriblemente equivocados, por el otro lado el Señor, nuestro Dios, no deja de ser justo y misericordia con las personas. Pero miren esto, porque es el Señor Dios justo y bienaventurados cuantos en Él, mayúsculas, esperan. ¿Quién es bienaventurado? El que confía en el que en Él espera. El que confía en Dios puede llamarse bienaventurado. Si tu confianza está puesta en ti, en los demás, no puedes ser llamado bienaventurado, porque seguramente vas a tener mala aventura, porque las personas, el mundo nos va a decepcionar, nos va desilusionando. Pero Él no nos va a decepcionar, no nos va a desilusionar, por eso llama que vamos a tener, o nos dice que tenemos buena aventura, buena vida, una buena vera en el camino, vamos a poder tener un camino establecido por Él. Porque pueblo de Sión, habitantes de Jerusalén, ya no llorarás más. Te hará gracia a la voz de tu clamor. Al oírte te responderá. Y el Señor os dará a comer el pan de la angustia y el agua de congoja. Es decir, las consecuencias de todo su pecado, ustedes van a tener que trasegarlas. El pan que ustedes hornearon, que fue el pan de la no confianza, ustedes lo hornearon y ustedes se lo van a tener que comer. O sea, la consecuencia de sus pecados la van a pasar. Pero yo voy a tener misericordia en medio de esa situación. Dice,
Te haré gracia a la voz de tu clamor, al oírte te responderán, y el Señor os dará a comer el pan de la angustia y el agua de congoja. Ya no se ocultarán tus maestros. Refiriéndose a los profetas y posiblemente a ese pequeño exilio que vivió Isaías junto a ese grupo de profetas. Por eso dice, ya no se ocultarán tus maestros, ni los profetas, es decir, ya van a poder hablar la verdad sin que sean atropellados, sino que con tus ojos los verás y oirás con tus oídos una palabra detrás de ti diciendo, ese es el camino, refiriéndose o haciendo alusión a aquella figura del pastor que va pastoreando el rebaño y de atrás le va diciendo a las ovejas, o en el contexto de nosotros al ganado, que lo va guiando por el sendero y cambiándolo de potreros o de pastos mejores. Ese es el camino, anda por él cuando vayáis por la derecha o por la izquierda, es decir, van a tener guía de parte de Dios y los profetas se van a reactivar. Tendréis entonces como inmundicia la plata que cubre vuestros ídolos y el oro que decora vuestras imágenes, y las tiraréis como cosa inmunda, diciendo, fuera. Entonces te dará él, mayúscula, o sea, Dios, la lluvia para la simiente que siembras en la tierra, y el pan que la tierra produzca será suculento y nutritivo. ¿Por qué? Ya no va a ser el pan de las decisiones que ustedes tomen solos, sino las decisiones que ustedes tomen unidos al Espíritu de Dios que va a fructificar sus vidas. Entonces pasarán tus ganados en pastos pingües, pastos frondosos. Versículo 24, y los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje salado, aventado y bieldado. Entonces, en todo monte alto y en todo collado elevado habrá arroyos y corrientes de aguas al tiempo de la gran matanza, de la caída de las torres, y será entonces la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Miren el número 7 acá, como la luz de 7 días, el día en que el Señor vendará la herida de su pueblo y sanará la llaga de sus azotes. Es decir, la consecuencia va a llegar, pero también va a llegar el sanador, la sanidad y la misericordia. Y entonces vamos a orar. Sí, entonces se quedan dormidos, ¿no? Yo sé que hay muchos madrugan Antes de que mucho cierre, antes de que cierre. y hoy no madrugué tanto yo, por eso estoy un poco más enérgico. Esto lo podemos traer a la vida de hoy. Es como cuando vos cometes un error y después te das cuenta de los errores. Y consecuencia queda. La consecuencia va a pasar siempre porque te equivocaste, entonces vas a tener que recibir el palazo. A veces no siempre, a veces no. A veces Dios... Así dicen, pero pues espérate, yo te Espera, echa termino la mi idea. pomadita ya. Aunque el Señor te dé el agua tasada, Ajá. decíamos, y el pan medido, Sí. o sea, hay veces que en los errores te van a traer la consecuencia del error, inevitablemente. La causa y el efecto. La causa, a veces. Ujú. Pero entonces esto lo podemos traer a la vida de hoy diciendo, a veces aunque suframos, igual el arrepentimiento Dios después nos va a traer Siempre. el doble. Ese es el mensaje para la actualidad de ese pasaje. Y fuera de eso, cuando viene el consuelo de Dios, a uno no le queda recuerdo, sino del aprendizaje, de la pedagogía. Que dice, Del te Señor. acordarás de tus tristezas como aguas que pasaron. Sí. Sí, eso sí. El banco se llena otra vez. Los orejitos se quitan. Así es. Y eso es lo más bonito del Señor, Pablo, ¿de qué depende que si haya consecuencias o no de ese tema? de Dios. De Dios. No podemos decir, no podemos hacer casuística, y utilizo nuevamente esa palabra, abusando de ella, de cuándo sí o no, porque a veces Dios simplemente sana a una persona que contrajo el SIDA por una relación ladina por ahí con una prostituta o algo, y después se le pega y Dios le sana. La consecuencia de ese acto fue borrada, él se arrepintió y el pecado fue borrado moralmente. Entonces en ese caso sí. Hay otras personas que cuando cometen un error, la consecuencia sigue generando efectos, pero hay paz también en su corazón. No sabemos. Ok, vamos entonces a orar, ¿Qué va el versículo 26? para que Camila se pueda sentar. Padre, gracias te doy por tu infinito amor y porque sabemos que todos han tenido un trajín y un día, Señor, y han escogido, Padre, y han aceptado tu llamado, esta convocatoria para
para aprender y escuchar algo de ti, de tu revelación y tu palabra, que aquí no estamos hablando por hablar, sino que es simplemente tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por eso, porque levantas personas en el conocimiento tuyo. Y que no se haya dicho aquí ninguna cosa que no se pueda poner por obras, Padre. Que lo bajemos de la mente a la acción. Y la acción en el amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, gracias por todo a todos. Ay, no. Gracias, Pablo.